Los Mosquiteros. El Warrior. El Teacher. Frangela. El tema de hoy, justamente vamos a hablar de el poder. Bien, para poder hablar de este tema, hoy lo vamos a hacer un poquito, no mucho, pero un poquito basándonos en algunas definiciones, ya que es un tema un poquito, pues, extenso y un poquito a veces difícil de comprender. Entonces nos vamos a basar en algunas definiciones. ¿Qué es el poder? Es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. También puede ser tener la autorización o permiso para hacer alguna cosa, ¿sí? De igual manera, tener la opción o varias opciones para realizar determinadas cosas. Ser capaz de dominar una situación o de enfrentar las dificultades que ofrecen algunas cosas o personas. Ser capaz de soportar o aguantar a una persona. Yo creo que muchos sí tendremos eso, ¿no? O ser posible o probable que suceda determinada cosa. Y por último, el poder de dominar físicamente, intelectualmente a otro. Esa es la definición que nos maneja San Google. Entonces, bueno, guiándonos con esto, más que nada vamos a hablar sobre las interacciones, vamos a hablar sobre el poder en las instituciones, vamos a hablar de, por ejemplo, quién ejerce poder en nuestras personas, etcétera, etcétera, que de alguna u otra manera, aunque tú te consideres una persona que tiene mucho poder, siempre va a haber alguien arriba de ti. Entonces, y no en el buen sentido de la palabra, desgraciadamente. Entonces, pues no sé, Warrior, ¿tú qué opinas sobre este tema? Que es bastante interesante. Pues sí, ya lo comentabas, el poder es ese tipo de, ahora sí que normas, de leyes, o incluso tener la capacidad de poder hacer algo, de poder estar encima de alguien en cualquiera de los sentidos y pues en cualquier institución, en cualquier forma social, de cualquier manera, ¿no? Entonces, tener poder es tener, pues como ya lo decía, una capacidad de poder enfrentarte a los demás, de poder hacer tu ley, o incluso de la verdad. Aquí esto de el poder y la verdad pues están muy de la mano. Entonces quien tiene el poder tiene la verdad, tiene la razón, tiene lo que es bueno y lo que es malo, tiene la ética. Entonces pues es el control de todos estos conceptos, ¿no? Y de muchísimas cosas, como ya lo decías, es un tema súper amplio, súper intenso y súper profundo. Y a ver, acá el teacher, no sé si tienes alguna definición del tema o un ejemplo. Pues, ¿qué tal? Saludo a todos. Pues como ya habían comentado el Warrior, Frangela, ya dijeron prácticamente la definición de lo que nos dice que es el poder, pero pues nada más reforzando, ¿no? Es una parte de dominio y control que nos hace ejercer a personas, sociedad o hasta a un solo individuo, ¿no? En lo político, podemos hablar en lo católico, podemos hablar, como dice, el trabajo. Ya es la forma, la cautela de que cada uno a ciertos niveles logremos mantener este control o este dominio y cómo lo vamos a ejecutar, ¿no? Hay personas que este mismo poder se ejecuta de una manera buena, en decirlo, constructiva, y otros lo pueden ejecutar de una manera destructiva, usando de ese mismo poder, ese dominio que se les brinda o que se les da. ¿Cómo ven? Sí, pues tenemos muchos ejemplos de muchos personajes que han tenido mucho poder y lo usan para algo destructivo, ¿no? El Führer, por ejemplo, puede ser también alguna persona, algún dictador como Pinochet, o alguien que tenga mucho poder. De hecho,
no me acuerdo quién era, se me hace que Eduardo Galeano, no me acuerdo quién, que decía que los estúpidos en el poder son peligrosos. Entonces, pues ahí tuvimos a Peña Nieto, ¿no? Por ejemplo. AMLO. Y AMLO no se queda atrás. La verdad sí le está haciendo competencia bien cabrón a Peña Nieto, porque pues sí están utilizando el poder de una manera muy curiosa. Estúpida, insólita, se puede decir. Sí, Efectivamente, como dices, Warrior, o sea, no saben tener un control de ese poder, pero creen que por tenerlo, a final de cuentas, se cierran los panoramas, se cierran los caminos y es insólito de la manera que lo están utilizando. Y a final de cuentas, pues su poder termina en una crítica. ¿Cómo ves? ¿Qué dices, Frangela? Bueno, yo lo único que tengo que decir sobre esto es que por lo menos Peña Bebé nos hacía reír, ¿no? Ahorita hablábamos en el podcast anterior o en el primero que por lo menos Peña ya se hubiera puesto el cubrebocas mal para hacernos reír. Y acá nuestro presidente, que por ejemplo, ¿quién le dio ese poder? Eso también es interesante, ¿no? El poder se lo dio la misma gente. El 30% de la población que votó fue el que le dio el gane. O sea, el 30% de todos los mexicanos fue el quien le dio el poder a AMLO, ya que evidentemente pues no todos votamos de alguna manera. Entonces también eso me parece a mí súper interesante, ¿no? Ver a la gente cómo lo defiende, porque de alguna u otra manera pues sí, se lo ganó bien o mal a su forma o como quiera, pero se ganó el cariño. Desgraciadamente así son muchos líderes o dictadores, mejor dicho dictadores, ¿no? Son carismáticos al principio, te prometen el sol, la luna y las estrellas, y ya cuando están en el poder es de ¿quién eras? O sea, no se acuerdan del pueblo, no se acuerdan por qué llegaron allí, todas las promesas que hicieron. Pero bueno, igual podemos hablar por ejemplo de Nicolás Maduro, ¿no? Este es otro dictador. Trump también, digo, no es dictador, pero es un presidente muy pendejo, que está en un país muy poderoso. Que aquí, por ejemplo, podemos hablar por qué Estados Unidos es un país tan poderoso, ¿no? Por la economía, por la milicia que tiene de alguna u otra manera. Y más que nada por lo comercial, porque realmente Estados Unidos es un país súper comercial. Y afortunadamente o desafortunadamente, depende de quién nos escuche, pues bueno, vivimos en una sociedad aún capitalista o neoliberal o no sé cómo le quieran llamar, en la cual pues el comercio siempre va a generar poder, ¿no? De alguna u otra manera. Y lo podemos ver desde el celular en el cual nos estás escuchando, ya sea Huawei, Apple, LG, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pues ahorita lo que tú estabas diciendo, Frangela, pues delimitamos, ¿no? Este es un poder político. Al final de cuentas, la democracia, pues el poder de elección lo tenemos nosotros, la sociedad. Generamos este gran poder, vaya la redundancia, de elegir. Aquí tenemos dos palabras, ¿no? De poder, cómo vamos nosotros a utilizarlo, y el poder de un verbo, a final de cuentas. Y como sociedad lo elegimos. Y ya cuando decimos, ¿no? Me ha tocado verlo en la sociedad o hasta en las mismas charlas con nosotros desde, pues ahí está, le dimos el poder y a hoy que tiene el poder, pues no hace nada, ¿no? A final de cuentas, porque ya estando en esta jerarquía, es el poder que utiliza, que va a usar para poder llegar a lo que no era esperado. Entonces, pues en veces el mismo poder los puede invadir, como dijimos casi, o como yo les comentaba al inicio, constructivo o destructivo. Entonces, pues como sociedad tenemos un grandísimo poder, hablándole un rango político, pero pues ya a la hora de, como decía también el Warrior, pues ya el poder como una norma, una ley, ya entonces te la piensas, ¿no? Ya no tienes ese tal poder como sociedad, porque sabe que te vas a implicar a un problema. ¿Cómo ves, Warrior? Sí, pues fíjate, ¿cuántas veces el país mexicano le dio el poder al PRI anteriormente? Entonces, pues bueno, el PRI decepcionó bastante con su forma de control acerca del poder. Entonces hicimos una apuesta, ¿no? Digo, yo en ese momento no voté en la primera ocasión que quedó el PAN,
Pero como nación pues hicimos una apuesta por un cambio. Ahora sí que voy a tomar la publicidad que manejaban ellos. Y también nos decepcionamos. Entonces, ahora después de eso, bueno, volvió el PRI, pero le apostamos a algo diferente, algo disruptivo, ahora a la izquierda. Nos vamos hasta el otro extremo. Pero la cosa es que también nos decepcionamos. Entonces, ahí la cosa, ¿no? Nosotros siempre somos los culpables porque, digo, entre sociedad nos criticamos y decimos, es que nosotros teníamos el poder de elegir a la persona más preparada y elegimos a este pendejo. Y la cosa es, ¿en realidad tenemos suficientes elecciones? Es decir, nosotros tenemos el poder de elegir... Salud. Nosotros tenemos el poder de elegir entre algunos partidos políticos, entre solamente algunas opciones, pero no podemos elegir tal vez a la persona más preparada. Elegimos a la persona que tuvo el poder de comunicación o el poder de publicidad mayor y que convenció a los demás, tal vez el poder de oratoria, de convencimiento. Entonces no tenemos al político más preparado, tenemos al político, como ya lo decía Frangela, pues el más simpático, el que le cayó mejor a la sociedad, pero posiblemente no el que podía manejar de mejor. El más guapo. O el más guapo, que decían que Peña Nieto estaba guapo, pero... Entonces, pues ahí está la cosa, ¿no? De qué tanta elección tenemos en la cuestión política. Y así todos los países, por ejemplo, en Estados Unidos te dicen, no, pues que republicano, demócrata. Y es como de, ¿no puedo elegir otra cosa? No. Es como, ok, ¿qué tanto poder de elección tenemos si en realidad nos están dando ya unas opciones predeterminadas? ¿Hay alguien ahí? Sí, perdón, es que estábamos acomodando el set con nuestros super pedestales. Pues sí, justamente es eso. O sea, realmente no nos dan chance de elegir algo más. Por ejemplo, aquí en México supuestamente ya existen candidatos independientes, pero por ejemplo, desgraciadamente las trabas y la misma política, el poder que ejercen los políticos, ha hecho que los que se han querido ser candidatos a la presidencia, a municipios, etcétera, etcétera, siempre les ponen alguna traba. Hablamos del poder nuevamente, porque tienen el poder económico, el poder de convocatoria, el poder a lo mejor hasta de armas, ¿no? Para poder de alguna otra manera amedrentar o intimidar a la persona para que no lo haga, ¿no? Que sería padre, sería muy interesante, por ejemplo, en las próximas elecciones, sin hacer promoción, a un Kumamoto, ¿no? Estaría interesante hacer ese tipo de ejercicio que se hace, pero se hace a la mitad, ¿sí? Entonces, y pues bueno, el poder pues no solamente está en la política, digo, porque llevamos más de 10 minutos hablando de política y pues no los queremos aburrir, ¿no? Evidentemente es donde más se puede ver, ¿no? Porque es como lo más tangible, pero por ejemplo, el que nos escucha o simplemente nosotros, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que ejerza su poder en contra de nosotros o a favor de nosotros también, ¿no? Pero es que la política es poder, todo está relacionado con la política, ¿no? A ver, mira, dime un ejemplo, dime algún tema, lo que sea, yo te lo relaciono con poder. La maternidad. Bueno, te lo relaciono en otro podcast. No, por ejemplo, bueno, justamente. El de la maternidad es bueno. Sí, podemos hablar de la maternidad, ¿no? El derecho a abortar. Eso es un tema político, a final de cuentas, ¿no? ¿Viste? Te dejé pensar y que tú solito te respondieras, ¿viste? ¿Viste cómo todo está relacionado? ¿Ves cómo está relacionado todo con la política? No, ¿tú qué opinas, teacher? Dejaste dudando a Warrior. Pero sí, es un ejemplo. El poder de la maternidad en el ejemplo. Cuando la mamá tiene ese poder, porque a final de cuentas ya es madre y sabe educar, es un poder. Aquí lo puede utilizar como el poder para poder educar a su hijo.
Entonces, pero hay ocasiones que este poder conlleva a que hasta les traiga un problema a los niños, ¿no? Hay que saber, si lo llevamos desde el poder del embarazo, tienen un poder a lo mejor ante los demás, ¿no? A la familia de, ay, es que es un poder de convencimiento de palabra, porque al final de cuentas, es que pues estoy embarazada, no puedo hacer esto. Un ejemplo, ¿no? Y con todo respeto a todas aquellas señoras que están embarazadas, pero pues hay muchas que usan este poder de decir, es que estoy embarazada, estoy enferma. A ver, no estás enferma, es un embarazo. Y creen que este poder lo van a hacer a un manipulo de, como es que el antojito, ¿no? Y esto, si no, es un poder que dices, bueno, si no puedo, es una disyuntiva que te va a llevar desde ese embarazo a decir, estás usando poder de mente, o sea, para que me convenzas. Ahora, si lo hagamos en poder, ya cuando tienes al bebé, es bueno, o sea, como padres, pues lógico, vas a llevar un poder de educar a tu hijo, de sacarlo adelante, pero en ocasiones nos perdemos como padres o como madres en este caso, y abusamos de ese poder. Y en veces, me molesta bastante porque generamos un trastorno al niño o generamos algún problema. Y ya usamos un poder hasta de desafío, poder de palabra, verbal y hasta, ¿por qué no físico? Un poder de, porque yo soy más fuerte, soy más grande, pues ahí te va. Yo lo puedo relacionar así. ¿Cómo ven? Sí. De hecho, el poder en las familias se denota mucho. Y pues desde lo del embarazo, el aborto, el poder elegir entre tener o no a tu hijo. Entonces, ¿ustedes qué piensan acerca del aborto? Acerca de que las mujeres tengan, pues ahora sí como pues, relacionándolo con este tema, tengan el poder de elegir si nace o no su hijo, si quieren o no que nazca. Mira, es una grandiosa pregunta. El poder de elegir es buenísimo. En este caso del aborto, pues sería un debate bastante largo. Pero pues tiene el poder de elección, ¿no? En este caso el ejemplo, si es por una violación, pues es algo que no deseaba. Y muchos dicen, sí, pues el bebé no sabe o la célula no sabe. Bueno, pero pues ella es la que tiene la facultad o el poder de elegir qué es lo que va a salir o lo que va a llevar en su vida. Entonces yo creo que cuando es por una violación, porque es algo que no esperabas, algo que no deseabas, pues tienes el poder de decir no. O sea, yo así lo veo. Pero si es por un descontrol, un descuido, por cuestión de una calentura, y que al final de cuentas, sabiendo que hay muchos métodos anticonceptivos, y que digas, no, es que yo tengo la elección el poder de decir, es que no lo quiero tener porque ya me arruinó. A ver, te arruinaste desde el momento que no supiste y no tuviste el poder de elegir a cuidarte. Y ahora si ya quieres tener el poder de lo tengo o no lo tengo, ahí sí yo estoy en desacuerdo. Porque pues ya es falta de información, no es falta de información. Es más bien que te llevaste un poder de control que no supiste manejar. Y ahora si ya quieres tener el poder de decir no lo quiero tener, ahí sí no creo que es justo. ¿Qué dices, Frangela? Ahí, por ejemplo, ganó el poder de las hormonas. La excitación. Pero bueno, agregando un poquito a esto, lo del aborto. Por ejemplo, en Jalisco sí está permitido el aborto mientras sea por cuestiones de violación sexual o por malformación del feto. Entonces está estipulado incluso en la ley. Y hay lugares, hospitales que lo hacen completamente gratuito. Por ejemplo, se encuentra el HGO, el Hospital General de Occidente. Él se encarga, y por ejemplo creo que el materno infantil también, se encargan de hacer este tipo de abortos. Pero sí, por ejemplo, yo considero y me considero una persona feminista. Yo considero que sí, pues si tiene la capacidad de elegir, pues que elija a la mujer si quiere o no. Dejemos al lado esta parte, una disculpa aquí al teacher, de que si eligió o no el método, porque por ejemplo hay casos, ya no vamos a ir a excepciones, en los que por ejemplo sí utilicé un método anticonceptivo, pero este método anticonceptivo no funcionó, ¿no? Entonces pues tengo la elección de no tenerlo en este momento porque no me siento preparado emocional, económica, etcétera, etcétera, para tener a lo mejor este bebé, que yo considero que por ejemplo es una decisión bastante prudente y bastante acertada e inteligente. La persona que decida en su momento, si no se siente preparada,
para tener a un menor, porque por ejemplo yo he visto muchísimos casos de maltrato infantil, desgraciadamente me ha tocado ver muchos en los que digo, de verdad, o sea, ya el niño está aquí, pues tenemos que solucionar el problema, pero tal vez si no hubiera nacido, no hubiera sufrido tanto como lo está haciendo ahora. O sea, ¿estás diciendo que el teacher es un pendejo? Ah, claro que O sea, no. ¿estás diciendo que es una idea arcaica? ¿Por qué dices esas cosas? No, porque al Franguela? final de ¿Por qué? cuentas no ¿Por qué? refirió absolutamente nada de esto, simplemente el hecho de que haya mencionado que si yo no tuve la capacidad de elegir o por la calentura me ganó la calentura y no elegí un método anticonceptivo, que sí, eso por ejemplo, estoy completamente de acuerdo en que si te ganó la calentura, pues bueno, Responsabilidad. hay que tener responsabilidad, pero también la responsabilidad y tu poder como persona es elegir si quieres o no tener a esa persona, a ese niño o infante, sea haya sido por calentura o porque el método anticonceptivo no funcionó. O sea, al final de cuentas creo que es viable y para mí yo estoy a favor del aborto y digo, sé que a lo mejor puedo encontrarme personas que no. Pero sea por calentura, o sea porque falló el método, lo que sea, o sea, tener la capacidad, o sea, de abortar si no te sientes preparado en emocional o físico, emocional, económica, etcétera, etcétera, de tener a esa persona, o sea, traer una persona a este mundo, digo, yo no soy papá, digo, aquí tenemos ejemplo, pues, de quién nos podría mencionar esta situación, pero traer un hijo al mundo no es nada sencillo. No solamente es hacerlo, sino es criarlo, es mantenerlo, es etcétera, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que no tiene esa capacidad, ¿no? De criar o mantener, cualquiera de las dos. Y muchas veces esa persona, ese individuo va a sufrir. O sea, y no solamente sufre el menor, también de alguna u otra manera le batallan los padres, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema que podemos abordar en otro podcast. Y es un tema muy, muy, muy interesante. Digo, hoy no estamos hablando justamente de eso. Podríamos hablar más, pero ¿tú qué opinas, Warrior? Sí, pues está cabrón, la neta, porque digo, desde el principio, ¿no? De saber cómo es que tú puedes tener el poder de dar vida, ¿no? Incluso los que eligen, así los que sí tienen como esa elección de, ¿sabes qué? Oye, pues, ¿qué tal si somos papás? Pues, ¿cómo toman esa decisión, no? Es decir, ¿qué te da el poder de ser un papá, de ser una mamá? Es decir, ¿cómo te sientes confiado y cómo sientes? Pues, hablábamos de que el poder es la capacidad de hacer algo, ¿no? Yo creo que muchos mexicanos, y creo que en todo el mundo pasa, de que no reflexionamos de esto de, oye, tenemos el poder para ser padres, tenemos la capacidad para poder traer una vida, pero pues sí, como dicen ustedes, pues sí es tema, ahora sí que podemos profundizar en otro podcast, pero dentro del poder, pues sí, ahí dejo la reflexión acerca de este tema. ¿Y qué tal el poder de uno mismo? O sea, el poder, bueno, me llama mucho la atención y como acabas de decir, Warren Frangela, es un tema interesante, ¿no? Acerca de aborto, la pareja, los hijos y claro, ¿por qué no ponerlo en un podcast posterior? Porque es interesante, ¿no? Pero el poder de uno mismo, de elección, ese es muy interesante, ¿no? O sea, yo lo he escuchado, lo he visto, cuando hasta pido un consejo y hasta dices que estamos titubeantes. Y al final me he visto que hasta a mí me gusta mucho charlar con personas con experiencia, personas ya maduras, ya grandes. O sea, no digo que una persona con menor edad no tenga experiencia, pero pues de todos modos te dejan ese plus y en veces te dicen, pero al final del día tú tienes el poder de elegir qué es bueno y qué es malo. Entonces, tocando este tema en lo individual, el poder individual que generamos con nosotros mismos, ¿no? Que sabes bien que este mismo poder que tú te puedes dar en cuestión de tengo el poder de decir sí quiero ir, pero sé que me puede llevar a un problema, y al final este mismo poder, como lo decía al principio, o sea, te da un dominio hacia ti mismo, pero también puede ser constructivo o destructivo, hasta el poder de cuando eliges estudiar, ¿no? Es un buen ejemplo que al final de cuentas en veces existe el poder del papá o la mamá de tienes que estudiar lo que yo estudié, por decirlo en el caso cuando existen los mismos padres profesionistas. Pero al final del día tú tienes el poder de ti mismo, decir, yo soy el que tengo este poder de decir,
qué es lo que quiero para mi vida. Entonces, a mí me suena, y yo creo que ustedes, Frangela y Warriors, son los expertos un poquito más en decir el poder emocional, el poder de este mismo individuo. ¿Qué opinan, Frangela? A ver. Pues mira, hay una frase en la Gestalt que lo decía Fritz Perls en uno de sus libros. Es más cómodo echarle la culpa a los demás que hacerte responsable de tus propios actos o de tus propias decisiones. Entonces, partiendo de esa situación, por ejemplo, tomando el ejemplo que tú das, es que mis papás me obligaron a elegir esta carrera. Sí, pues sí es más cómodo y por ejemplo, es que yo soy así porque mis papás me trataron así. Es que yo así porque mis papás me obligaron a esto. Sí, pero tú como adulto, como persona, o sea, a final de cuentas va a llegar un punto en tu vida en el que tú vas a tener la capacidad de decidir qué quieres o no hacer de tu vida y el poder de decidir tal cual. Entonces, pues sí, muchas veces nos enfrentamos a situaciones a veces familiares pues un poquito complejas, ¿no? Que el padre es súper autoritario y yo tengo el poder y tú vas a estudiar lo que yo digo. Pero por ejemplo, a lo mejor sí estudias lo que te dijo tu papá, ¿no? O tu mamá, o la familia. Pero al momento de que tú te salgas de ese núcleo, pues tú vas a tener la capacidad de decidir qué quieres hacer con eso, ¿no? Si lo utilizas para después hacer algo que a ti te guste, etcétera, etcétera. O continuar con tu vida infeliz y decir, es que mis papás me obligaron a hacer esto. Entonces, pues tú tienes la capacidad de decidir o no. A final de cuentas, en algún punto de tu vida tú vas a tener esa capacidad de poder decir si quieres o no. Y repito, sí hay padres muy autoritarios, pero a final de cuentas, pues tú tienes también la capacidad de decidir. Entonces, pues bueno, no sé, ¿qué opinas, Warrior? Yo la neta creo que la capacidad individual de elección es muy cerrada, es muy pequeña porque siguiendo con el ejemplo que ustedes daban, si una persona quiere estudiar algo o quiere prepararse, ya sea porque se lo imponen o porque él mismo quiere, pero digamos, hay una persona que dice, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé, ser un chingón en la química, tener un doctorado en algo de ciencias, pero la persona no tiene la capacidad económica y es como de, pues tengo que elegir entre o chambearle o ayudarle a mi familia, por ejemplo, o de, bueno, sí, ok, elijo hacerlo, tengo la capacidad económica, pero tal vez no tengo, pues ahora sí a la mano lo que quiero estudiar, ya sea porque los sistemas educativos son medio basura o porque no encuentro la formación exactamente que yo quiero. Es decir, hay muchos aspectos donde la capacidad o el poder individual no se puede imponer al poder social. Y es como de, pues esto es lo que hay. Así de agárralo si quieres. Ahora sí que toma lo que te vaya a ser de provecho. Porque la neta no tenemos poder de elección de muchas cosas. Es decir, por ejemplo, yo quisiera en este momento irme a pasear a París o quiero estudiar allá una maestría, un doctorado, cosas así. En primer lugar no tengo el poder o la capacidad porque pues está el coronavirus. Primeramente no me puedo ir para allá. Segundo, pues no tengo el poder económico, no tengo ahora sí que la estabilidad. Y en sociedad pues tampoco he encontrado como muchos apoyos para poder llegar a ello. Entonces, ¿qué tanto es válido hablar de un poder individual? No sé ustedes cómo lo vean, cómo checan esto de poder individual versus poder de la sociedad. Es buen punto, de hecho yo por eso lo platicaba, ¿no? Al final de cuentas existe, siendo la disyuntiva de poder, en verbo, a tener un poder con nosotros mismos de elección o de intereses, es bastante fuerte, pero al final del día creo, sí tenemos ese gran poder con nosotros individual, pero sí influye mucho a la sociedad, efectivamente, lo pongo en ejemplo, ¿no? Yo sé que para comer, para poder vestir, calzar, en este caso, pues existe pues en las empresas, ¿no? Ese gran poder en el cual a lo mejor tú dices, bien, pues es un trabajo en el cual yo estoy
dando un servicio, prestando un servicio, pero a veces existen las autoridades con un poder que ahí entra la sociedad, porque es de, tú eres el obrero, yo soy el supervisor y por ende tengo un grandísimo poder, ¿no? Y en veces nos minimizan, nos quieren poner el pie en el cuello y abusan de este poder. Entonces, a lo que decía el Warrior, híjole, como sociedad yo creo que hay más poder porque somos juzgados. O sea, tenemos ese poder de juzgar y muchos ese poder económico de aún minimizarte más. Entonces, tu poder individual pues ya te hace titubear. ¿Cómo ves, Frangela? Pues sí, mira, decía una vez, lo escuché a Odín Dupeirón, ¿no? Que decía, es que el querer no es poder, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero ser un excelente pianista o quiero ser el pianista más famoso del mundo, pero pues a lo mejor nací con el talento, pero nunca lo he practicado, pues jamás voy a ser el mejor pianista, ¿no? O a lo mejor no nací con ese talento y de alguna u otra manera, pues aunque practique, pues a lo mejor no me va a salir, ¿no? A lo mejor quiero ser un galán de telenovela y pues no, pues evidentemente no, o sea, aunque más quiera, pues no. O sea, a final de cuentas sí, la sociedad te va a limitar de alguna u otra manera, justamente como lo decían. Y no solamente la sociedad, sino los factores que te rodean, porque puede ser la parte económica, puede ser la parte social, puede ser la parte política, puede ser la parte de salud, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos limitamos también nosotros? Por ejemplo, pues no sé, yo por ejemplo he conocido personas que a pesar de que tienen ciertas limitaciones, logran muchas cosas, ¿no? Entonces, ellos tienen la capacidad de autogestionarse para poder llegar a donde en su momento quisieron, a lo mejor no de la manera que les hubiera gustado, pero llegaron, por ejemplo, a ese punto, ¿no? Sí, ahí la sociedad sí te va a criticar y sí te va a juzgar y etcétera, etcétera, bla, 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 por la capacidad de decidir tuya. Pero al final de cuentas es eso, tú tienes esa capacidad, si quieres hacerlo, pues vas a buscar los medios para lograrlo, ¿no? Depende de muchos factores, vuelvo a lo mismo, lo económico, el talento, la familia, la sociedad, la escuela, etcétera, etcétera. El cómo te hayan creado, cómo te hayan llevado para que tú pienses de cierta manera. Y eso generó ese poder que de alguna u otra manera ejercieron en ti estas instituciones, pues va a ser de alguna u otra la persona que tú eres ahorita, ¿no? Entonces, ¿puedes cambiarlo? Sí puedes cambiarlo, evidentemente, porque pues somos cíclicos nosotros, seres humanos, y siempre vamos a estarnos renovando. Entonces, pues ahí es donde uno como persona tiene la capacidad de decidir o de tomar la decisión qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Y en lo emocional, pues también, en la pareja, por ejemplo, vamos a hablar directamente de la pareja. Porque he escuchado, es que mi pareja es muy tóxica. No, es que mi pareja es tóxica. No, los dos somos tóxicos, ¿no? De alguna u otra manera. Porque tú permites ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, es que mi novia es súper celosa. Ok, es celosa, pero pues tú le permites que sea celosa, ¿no? O sea, a final de cuentas, tú estás con esa persona, con esa pareja, ¿no? Pero ahora sí que tendríamos que hablar de cómo se forman las personas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de, pues hay una persona que le gusta imponerse o que le gusta llevar el control, y hay otra persona a la que le gusta, pues que le den instrucciones, que le digan cómo hacer las cosas. Sí, así está como el pastor y la oveja. Ajá, como tener esa guía. Entonces, ahí hay un complemento, ¿no? Ya que luego tú te quejes, pues posiblemente sí tenga razón de ser, porque ya lo comentabas, estamos evolucionando constantemente. Es decir, nosotros podemos ver hacia atrás, no sé, hace 7, 10 años, y vemos a la persona que éramos y a veces decimos, ah, caray, pues, ¿este vato quién es, no? No lo reconozco, la neta. Entonces, pues sí, podemos estar cambiando, podemos cambiar nuestra forma de interactuar o cómo nos relacionamos, y ya no buscamos la misma forma de poder. Es decir, a la mera yo, no sé, era una persona que
me gustaba estar dominando todo y a todos. Entonces en la cuestión de pareja también trataba de dominar en todo momento. Y ¿sabes qué? A mí se me antojan unos tacos y vamos a ir por unos tacos. O tengo ganas de ir al cine. ¿Tú cómo ves? No, pues no sé. Pues vamos al cine. Y puede ser que en algún momento evolucione y sea como más permisible o accesible, o estar siempre consultando a la otra persona y decir, pues tú elige, ¿no? Y ya llega el momento en el que puede que incluso pues ya tenga la madurez y diga, entre los dos pues ya estamos eligiendo las cosas, ¿no? Pero siempre pues tenemos que crecer como personas. Pues ya nada más ahí complementando el poder de la pareja, ¿no? Es muy efectivamente lo que tú comentas, Warrior. Cuando existe ese poder entre, ya sea en esta pareja, ya sea el dominante, el hombre o la mujer, aquí me recuerda mucho a cuando en ese tipo de evoluciones que efectivamente tú comentas, es cuando dicen, ¿no? Supusiéramos en este caso el poder del machismo. La mujer sí, ahí va como una oveja, pero cuando se invierte el papel es, ahora sí, ya abrió los ojos. Entonces ahí el poder del otro, ya comienzan las discusiones, los problemas, y ahora sí está el poder el choque de poder, ¿no? Exactamente, el choque de poder por intereses. Ahora sí, entonces, pues ya nada más para complementar en esa cuestión de un poder de pareja, pues qué mejor, ¿no? O lo idóneo es ser ecuánimes, a final de cuentas. Yo creo que la comunicación y todo eso, pues es efectivo, y sí, siempre uno va a sentirse mayor o sentirse que sabe más que el otro, y ahí es donde entonces el poder nos arrebasa. Entonces, pues nada más complementando eso. Pero, ¿qué tal el poder en los medios de comunicación? A ver, aquí Frangela como... A ver, Frangela está desesperado. A ver, ¿qué te recuerda, Frangela? Mira, justamente estamos hablando del poder. Y aquí me gustaría hacer como una pregunta a los dos, y siendo que los tres somos hombres. Como hombres siempre hemos estado en una situación un poco privilegiada, ¿sí? Entonces, sí es muy fácil hablar del poder desde aquí, ¿no? Entonces, ustedes como hombres, si les pudieran poner en este sentido el hecho de ser menos, de sabes qué, tú no sabes, tú no puedes, etcétera, etcétera, y bajarte de nivel de alguna u otra manera, ¿cómo lo hablarían? ¿Cómo sería esta respuesta? Porque, por ejemplo, hemos estado hablando del poder desde alguien que ejerce el poder de una manera del yo tengo el poder y voy a hacer con él lo que yo quiera, ¿no? Y te voy a tratar de cierta o tal manera porque yo puedo, ¿no? No hemos hablado, por ejemplo, del poder de un líder, que es alguien que te guía, de alguien que te incentiva a cumplir tus metas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, ustedes como hombres, o sea, porque vuelvo a lo mismo, estamos en una situación privilegiada, a lo mejor en este momento ya las cosas se están igualando un poco entre hombres y mujeres. Y me gustaría comentar esto, ¿por qué hago esta aclaración? Porque el 54% de nuestra audiencia son mujeres. Entonces, estaría interesante, por ejemplo, ustedes cómo se verían desde un punto en el que no tuvieran ese poder, esa capacidad de decidir en pareja, en trabajos, etcétera, etcétera. Yo en lo personal te puedo decir que sí, o sea, por un momento caí en el error de decir yo tengo poder sobre ti o yo tengo un poder, pero como decía Frangela y Warrior, o sea, a final de cuentas estás evolucionando, y yo creo que en veces somos tan torpes, o en este caso lo personal fui torpe en su tiempo, pero en esa misma evolución fue una evolución constructiva para mí, en lo personal, o sea, es de aprendizaje. ¿Y qué es lo mejor? Pues que caigas en el error y que de ese error lo aprendas. Entonces, yo lo personal te puedo decir, sí, me sentía con tanto poder, hasta recuerdo cuando recién estudiaba, les pongo un ejemplo y con todo ese gran respeto, yo estudiaba y me sentía con ese poder de que porque yo ya estaba en una facultad, más esto, más el otro, veía chiquito a los demás y yo sentía como que era el más poderoso, pero caes en lo actual de que caes gordo y que al final de cuentas no eres nada. Entonces yo ese poder dije, no, es que realmente ese poder que yo me estoy dando y que también lo transmitía, pues aprendí de él y hoy en día digo, bueno, pues yo ya no
yo creo, y como lo dije, ya ser ecuánime. O sea, si tú tienes cierto poder, pues llegar a un diálogo, digo, caí en el error, aprendí, y en ocasiones, como dije al principio, es un dominio, entonces también hay que saber serlo constructivo, porque si caes en este error lo vas a hacer destructivo, y al final de cuentas el destructivo, yo lo personal, o sea, me estaba convirtiendo, pero pues gracias a eso, a ese razonamiento que hice, y a tiempo, pues puedo decir que ha ido constructivo. Estoy tendente a los errores, tendente a equivocarme, pero pues de las equivocaciones hay que aprender, y así es como yo lo puedo expresar. ¿Qué opinas tú a la pregunta que hizo Frangela Warrior? Pues, de hecho, yo creo que es una pregunta trampa, porque sí, es que la neta cuando estaba pensándolo, cuando hizo la pregunta... Sí, lo es. Sí lo es, ¿verdad? Cuando hizo la pregunta, de... A ver, ¿cómo te sentirías si fueras menos o si no tuvieras este poder y todo? Yo dije, caray, pues yo no tengo ningún poder. Yo soy igual que todas las demás personas. Ya luego vi por dónde iba la pregunta. Y sí, obviamente si lo vemos desde un punto general, hablando de manera social, pues sí, miren, somos 3 hombres que vivimos en pues en un nivel o un estatus, digamos, de gama media, económicamente hablando, y que los 3 tenemos una carrera, que pudimos estudiar una licenciatura, entonces, pues sí, de alguna manera somos privilegiados, ¿no? En esto de la pareja, pues sí, yo sigo pensando de manera personal que pues no hay ningún poder, ¿no? Es como de, ok, pues sí, yo detento el 50%, mi pareja detenta el otro 50%, no hay bronca, ¿no? O donde ella conoce más, pues ok, ella se lleva más el poder y es como me dejo guiar. Donde yo sé más, pues ella también dice, ¿sabes qué? Pues tú agarra la situación y tú manéjala. Entonces es esta cuestión de complementariedad que les comentaba hace un momento, de aceptar de, ¿sabes qué? Pues tú tienes más poder en esta situación, pues aviéntatela, ¿no? Yo te sigo. No hay bronca. Ahora sí que yo creo que no es malo como tener poder, o no es malo tampoco ser una persona que esté dejándose mandar o ser el pasivo, sino que es como entre el ir y venir en las diferentes situaciones, porque pues como ya les decía, hay situaciones en las que sí nos podemos sentir poderosos o conocedores, y hay otras en las que no. Que es, por ejemplo, ahí lo peligroso, ¿no? Cuando a lo mejor no sabes de algo y dices, no, a fuerzas, pues es que yo puedo. Entonces, que eso puede ser peligroso, ¿no? Que ahí volvemos un poquito a la política del dictador, ¿no? Yo no sé, pero pues tengo el poder y lo puedo hacer. Sí, de hecho esas personas ya no evolucionan, ¿verdad? Tienen como cierto, ok, sí, estuvieron creciendo y crecieron de alguna manera con sus interacciones, conocimientos, pero ya cuando se cierran, pues ya no están aprendiendo nada más, ya no se abren a las otras opiniones, a los nuevos conocimientos. Ay, me acuerdo de algo que leí en un periódico acerca de López Obrador y de Ricardo Anaya. Entonces, bueno, Ricardo Anaya fue el candidato por parte del PAN. Entonces, Ricardo le hacía una crítica a López Obrador. ¿Sabes qué? Es que el problema no es que seas viejo. El problema es que tus ideas, el problema es que lo que dices ya es viejo. Y para esto, López Obrador le hizo la réplica diciéndole, ay, Riquín, canallín, Riquín, canallín. Y es decir, nosotros defendimos esa postura política. Pero bueno, entonces, ahí sí le doy el punto a Ricardo Anaya, que tampoco es como la persona que mejor me caiga. Pero es cierto, porque ya tiene una idea arcaica. Tal vez si él hubiera sido el presidente hace, no sé, hace 6, 12, incluso hace 18 años, hubiera funcionado excelente. Pero hoy en día, pues no lo está haciendo, porque se quedó con la idea de hace 18 años. Entonces, digo, es cierto eso de la evolución. Pues por eso reitero, ¿no? A lo que ya para ir prácticamente cerrar eslabón, pues
es ese poder, como tú dices, como el del político, el poder en que nosotros, exactamente la ecuánime en la pareja, el poder de, bueno, ahí sí tienes un poder porque eres más conocedor, y en la cuestión política, a final de cuentas, como dices, te quedas en lo constructivo o destructivo, y como mencionaste en esa parte, te quedaste en esta idea, y en vez de haberlo sido constructivo para seguir en una mejora, pues ya lo hice destructivo. ¿Y qué es lo que te da? Pues yo tengo poder y tiene que ser mis ideas y tiene que ser como yo lo digo. Pero realmente estás cayendo en el error y no aceptas la equivocación. Entonces yo en esa parte, pues sí, es lo que puedo concluir en eso, y reiterando, ¿no? Haciendo una y otra vez hincapié. Es un poder que puedes tú mismo tener para llevarlo en un control de construcción o simplemente destrucción, y vas a ser criticado, señalado, tal cual. Sí, justamente esto que decían del poder de la información, ¿no? Y ahora sí damos pie al tema de... Ahora sí, pasando al tema que comentaba el teacher, sin interrupciones. Ajá, perdón. No, es que traía ese tema ahí en la cabeza. Usaste un poder, pero está bien, todo sea por construcción. Manipulé un poquito, lo siento. Es justamente, ¿no? El poder de la información, y hablando de esto, o sea, como los medios... pues te hacen, por ejemplo, elegir cierto partido político, cierto tipo de ropa, cierto tipo de cerveza. Y el poder de la comunicación, por ejemplo, en ese sentido, los medios de comunicación, pues hablamos de tele, internet en este momento, Facebook, YouTube, radio, etcétera, etcétera, que nos hacen elegir, por ejemplo, cierto tipo de cosas o cierto estilo de vida, ¿no? Es que si consumes esto te vas a ver mejor, ¿no? Es que si te vistes de tal manera vas a proyectar esto y vas a estar mejor. Entonces, justamente lo que decía Warrior al principio, ¿no? El poder, o bueno, a mitad, el poder de elegir. ¿Realmente elijo yo? ¿O alguien está eligiendo por mí? ¿Qué opinan? Yo creo que elegimos influenciados. Digo, y sí tenemos la idea de, sí, yo elegí estos zapatos, pero sí, digamos marcas. Yo tengo unos tenis Nike y yo digo, es que me gustaron porque estaban chidos, pero en realidad los elegí porque quiero ser como Cristiano Ronaldo, quiero ser como Messi, quiero ser como, no sé, me dan esa magia para usar el balón. Exactamente, sí, es que es una... Los europeos. Ahora sí que es un poder de influencia que tienen los medios. De poco a poquito te van metiendo la idea de, mira, si tienes estos zapatos, si tienes estas playeras, si comes este tipo de alimento, vas a ser igual que tu ídolo. Eso me recordó cuando jugábamos en las calles y que llegaban las retas y llegaba el típico reta de 5 o 6 personas, todos con sus zapatos Nike y su playera de Total 90. ¡Vámonos! De Total 90. Uy, qué tiempos. Sí, era un poder. Hace 10 años. Y siempre les ganábamos. Sí, porque efectivamente era un poder que transmitía el medio de comunicación y decía, aquel canijo que tiene un Total 90 o un Nike, o sea, juega bonito, ¿no? Y era un poder que se elegía. Y nosotros con unos zapatos ahí, cualquiera hasta de 100 pesos rotos y todo, pero ganábamos. Teníamos el poder inocente de la emoción, de vamos, sí podemos, mientras estos se sentían bien soñados. Vaya poder. Sí, pues ahora sí que ahí se enfrentó, llevándolo ahora sí más a los temas, se enfrentó el poder de la influencia de estas personas, el poder de su creencia, ¿no? De creerse bueno, creerse que tienes la capacidad a través de un objeto, que lo tomas como un estandarte ahí simbólico, en contra de una persona que tiene el poder, pero por la capacidad desarrollada, por el potencial. Entonces muchas personas nos dejamos engañar, ¿no? De que tal vez pensamos que si traemos cierto tipo de marca de ropa, ya me voy bien guapo, ¿no? Soy súper guapo, así me veo bien mamado. Me da estatus. Sí, el estatus, es decir, hay muchos conceptos que podemos avalar a través de la influencia, que es el estatus, la capacidad, incluso la sensualidad, la belleza. Son muchísimas ideas que nos pueden meter los medios y que muchas veces nos creemos eso. No sé si ustedes tengan un ejemplo de alguna
cosa que les llegó a influenciar, que ustedes dijeran, sí, con esto voy a verme bien chido, o voy a, no sé, voy a ser como mi ídolo. Yo les pongo un ejemplo. Me acuerdo que hubo un tiempo en el que hacían mucha campaña, y a mí me llegó esa campaña, por ejemplo, donde veía a muchas personas con un portafolio Armani, y decía así como de, ok, bueno, mis ídolos están... Digo, no lo decía de esta manera porque no lo reflexionaba, pero yo veía que tal vez algún gerente que yo en ese momento idolatraba tenía un Armani. De repente lo veía en una película y el vato que estaba como principal, como actor principal, tenía un Armani. Entonces me empezó a llegar muchísimo la idea de un Armani. Y yo decía, es que con un Armani me voy a ver muy bien, con un Armani voy a ser exitoso, voy a ser como ellos. Y terminé comprándome mi versión pirata de Armani en San Juan de Dios, porque la neta no me ajustaba. Pero bueno, es una forma de llegar, ¿no? Yo pensé que iba a ser exitoso con un Armani. No me ajustaba, tuve que optar por la piratería, pero es decir, me dejé llevar. Es un ejemplo, digo, de lo que a mí me llegó a pasar. No sé ustedes si tengan algún ejemplo de algo así. En lo personal, sí me llegó a tocar, ¿no? Que ese poder de manipulación en los medios, sí, lo ocasiona, pues, algún calzado o alguna ropa, vestimenta, decías, ay, cabrón, a lo mejor con esto ya sí me voy a ver a notar, ¿no? Pero pues al final del día, exactamente, comparte lo mismo que contigo de... Puta, no tengo lana, pero pues voy a comprar algo similar. Entonces, no lo mismo, pero más barato. Pero más barato. Entonces me acordaba mucho de mi amigo el Simi. Y pues decía, pues ya a ver qué, ¿no? Y caes en el error de cuando dices, chingado, pues nomás no logré tomar la atención porque cuando decían, ¿era original? No. Por cierto, el traje decía Artiani. Entonces, sí llegamos a caer. Decía Marmani. Yo llegué a eso, pero al final de cuentas vuelvo a insistir, ¿no? Ya caes en este tipo y dices, bueno, pues ahora sí está lo que aquí ya es mis poderes de elección y pues esas mis posibilidades. Bien, en mi experiencia realmente yo he sido como una persona como muy atemporal a la moda. O por ejemplo, no me dejo influenciar, pues, por ejemplo, por ese tipo de cosas. Digo, en mi vestimenta trato de vestirme bien, pues. Pero siempre me he fijado que voy como 10 temporadas atrás de la moda. Por lo mismo, porque no me gusta estar o vestirme o parecerme a alguien. Entonces es como de, soy yo, pero pues, o sea, no quiero verme como el promedio. Entonces sí, en cabello, en ropa, lo que sea, siempre he estado como atemporal a la moda. O dejarme influenciar de alguna u otra manera. A lo mejor en el deporte, sí, en el deporte, por ejemplo, cuando practicaba artes marciales mixtas, sí me dejé influenciar y sí fue de que compré mis guantes de la UFC y Everlast y todo, porque eran los mejores y con eso se iba a boxear y pegar mejor. Pues evidentemente no, digo, pegó bien, pues. Saliste bien madreado luego. Salí bien madreado, pero pues bueno, sí me dejé influenciar a lo mejor un poquito por eso. Pero en mi vida cotidiana... Pues no, claro, creo que no, o sea, de alguna u otra manera no digo, yo me acuerdo de una cosa que sí te ha llegado a influenciar. Bueno, por ejemplo, sí, el celular. El celular, por ejemplo, siempre tuve ganas de comprarme un Apple, un iPhone. Y desde que me compré, o sea, siempre había cambiado iPhone. Y ahorita, por ejemplo... afortunadamente ya cambié esa situación, pero sí, en algún momento sí me dejé influenciar. Pero por ejemplo, cuando todo el mundo trae iPhone, yo no traía iPhone. O sea, lo que voy es eso, o sea, yo me tardé mucho en empezar a traer un Apple, y ya después no lo dejé porque pues la verdad es que sí es muy buen celular en la cuestión operativa. No es cierto, ¿ves? Fíjate, esta es una influencia bastante ejemplificada de cómo nos influencia los medios de comunicación o las marcas. Porque, ¿qué sentían? No, sí, está bien bonito y es bien tecnológico, está bien chido, y es como de, ¿puedes hacer esto? Pues no, o sí, pero me cobran, y es como de, bueno, en realidad es un buen celular. Yo creo que fue más cuestión mediática, esta cuestión de
de decir, ah, sí, tengo un Apple, ah, sí, sí, soy bien chingón y tengo un estatus y jajaja. Y yo la neta creo eso. Pues bueno, ahí ya son perspectivas. ¿O tú, teacher, cómo ves? Digo, tú estás usando tu iPhone ahorita, así 11. que... Nada, ya a mí no hubo ningún poder, pero sí fue como que nada más las posibilidades y fue todo, prácticamente. Pero prácticamente sí, ya es el poder de elección y el poder de lo que cada uno puede ir haciendo, ¿no? En este caso, en lo particular, pues ya es a lo que posibilidades. Pues bueno, dejándonos influenciar por el poder de... ¿Tiempo? No, del teacher. Ahora yo. Porque pues dice que ya no tiene tiempo para grabar, entonces... Que ya se va. y que no sé qué, que... no te digo. Es que le regaña la poderosa. Chupa el látigo. Que está en su casa esperándolo. Pues bueno, creo que de igual manera a lo mejor este tema lo podremos retomar porque la verdad nos faltaron varias cositas por hablar. Creo que hablamos bastantes, pero nos faltaron todavía muchas. Yo creo que faltaría como una media hora de programa, de episodio, para poder terminar. Pero el día de hoy, por cuestiones técnicas del teacher, pues vamos a terminar el capítulo hasta aquí. Pues bueno, simplemente eso, o sea, identificar en tu día a día cómo ejerces poder y cómo los demás ejercen poder sobre ti. Y si quieres que ese poder sea ejercido sobre ti también, porque tienes la capacidad de elegir, eso es importante. Aunque digas, es que yo no soy así, no eres un robot, puedes cambiar, puedes modificar. Entonces, aunque digas que no tienes esa capacidad, la puedes desarrollar. Entonces, eso sería lo que yo aportaría al final para este podcast. Sí, pero no se queden dentro de su burbuja de fantasía y piensen que pueden cambiar todo. Es decir, de hoy para mañana no pueden cambiar el país, por ejemplo, no pueden cambiar una situación de guerra, no pueden terminar con el hambre en el mundo. Es decir, hay que ser realistas hasta donde tenemos un alcance de poder. Entonces seamos realistas con lo que sí podemos hacer y con lo que se escapa de nuestras manos, pero podemos poner nuestro granito de arena. Entonces, esa es mi conclusión. Y la mía igual, ¿no? A final de cuentas, ese gran poder que te podemos tener nosotros y que nos puedan brindar, al final del día hay que saberlo llevar y conllevar, ¿no? En lo constructivo y en lo destructivo. Ese fue lo de que yo comenté y hay que saber cómo generarlo, cómo aplicarlo. Y pues saber que a final de cuentas con este poder va a ser un gran poder de persona, ¿no? Eso es lo que yo también puedo concluir. Y pues recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo soy el Warrior. Yo soy Frangela. Y yo el teacher. Hasta luego. Bye. Hasta la próxima.